Para el día de mi matrimonio, compré 2 botellas de whisky de 25 años, de esas que vienen en caja de madera. Una para brindar con mi papá, la otra para brindar con mi suegro. La de mi suegro se terminó esa misma noche, entre risas, abrazos y anécdotas vergonzosas de la infancia de Laura. Él, don Roberto, un hombre grande que habla poco pero observa mucho, llenó los vasos una y otra vez, y cada brindis era un puente que construíamos sobre el silencio de mi propia familia. La botella de mi padre sigue intacta, en el estante más visible de mi bar, con el lazo dorado que le puse esa mañana todavía perfecto, sin una arruga. Esa botella sellada es el monumento más honesto que tengo a la familia en la que nací, un recordatorio silencioso de las promesas que nunca se cumplieron y los asientos que quedaron vacíos cuando más importaba que estuvieran llenos. A veces, cuando llegan visitas y preguntan por ella, digo que es para una ocasión especial. No miento. Espero el día en que dejar de esperarlo se sienta como la celebración que merece. La mañana de la boda me desperté antes del amanecer, con ese nervio bueno en el estómago, como antes de un partido importante. Me quedé mirando el techo, escuchando los primeros pájaros, imaginando cómo sería el día. Lo primero que hice, incluso antes del café, fue revisar mi teléfono con esa esperanza tonta que nunca aprendió a morir del todo. Nada de mis padres. Ni un buena suerte, hijo, ni un ya salimos, ni un maldito emoji de un anillo. Solo notificaciones del grupo de los padrinos discutiendo los últimos detalles. El silencio de ellos era tan denso que se podía tocar, una presencia ausente que llenaba la habitación. Me quedé mirando la pantalla negra un buen rato, recordando cómo mi padre me había enseñado a anudar una corbata Windsor en este mismo cuarto años atrás, sus manos grandes y callosas haciendo un nudo perfecto en mi cuello de 15 años, y cómo ahora ni siquiera podía mandar un mensaje en el día más importante de mi vida. La lección de la corbata fue la última que me dio sin distracciones, antes de que los dramas de mi hermana se convirtieran en la única telenovela que nuestra familia supiera seguir. Carlos, mi padrino y mejor amigo desde la prepa, llegó a la hora acordada con café y pan dulce. Viéndolo entrar con sus modales bruscos y su corazón de oro, sentí el primer alivio real del día. ¿Ya hablaste con tus viejos?, preguntó mientras planchaba por 10ª vez mi camisa, aunque ya estaba impecable, como si el acto mecánico pudiera planchar también mis nervios. No, dije, tratando de que sonara a indiferencia y no a lo que era. Un nudo de decepción y rabia vieja en la garganta, un sabor amargo que conocía desde la adolescencia. Seguro vienen en camino, con el tráfico de la carretera. No vienen, Carlos. Se quedó quieto, la plancha suspendida en el aire como un objeto extraño. Me miró, y en sus ojos vi que lo entendía todo sin que yo tuviera que explicarlo. Él había estado allí en la graduación universitaria, cuando mi hermana tuvo una migraña incapacitante, justo cuando el decano llamaba mi nombre para recibir mi diploma. Había estado sentado a mi lado en el hospital cuando me operaron de apendicitis, y mis padres no llegaron porque el bebé de Elena estaba gripado y ella no daba abasto. Carlos conocía la historia completa, había sido testigo de cada pequeña abdicación, cada prioridad desplazada, cada vez que mi vida se convertía en el plan B de la familia. Él había sido quien me recogió la noche que rompí con mi primera novia seria, y mis padres no pudieron consolarme porque estaban ayudando a Elena a mudarse después de su primera ruptura. La historia se repetía con una precisión dolorosa. «Ah, carajo», murmuró, dejando la plancha. Y luego, con una decisión que me salvó el día. «Bueno, hoy tienes a tu otra familia, la que sí se presenta, y a mí, y si quieres, le parto su madre a alguien. Dime a quién y en qué coche vienen». Soltó una carcajada, y yo, a pesar de todo, reí con él, un sonido ronco que salió de un lugar aliviado. Pero la risa se me cortó en seco cuando, minutos después de que llegara el fotógrafo, un tipo joven que hablaba de luz natural y ángulos, sonó mi teléfono con la tonada específica que le había puesto a mi madre. No era una llamada, era un mensaje, un puto mensaje de texto en el día de mi boda. «Mi cielo, felicidades.
Tu hermana está con nosotros en la casa de playa. La trajimos para que se reponga del golpe del divorcio. Está muy mal, no podemos dejarla sola ahora. Seguro entiendes. Te mandamos un abrazo fuerte y ya depositamos algo para tu viaje. Disfruten mucho. Mandamos fotos cuando puedas. Leí el mensaje en voz alta, cada palabra cayendo como una losa en el silencio de la habitación. El fotógrafo bajó la cámara, incómodo, fingiendo revisar sus lentes. Carlos maldijo en voz baja, una retahíla de palabras creativas que habrían hecho sonrojar a un marinero. Yo solo apreté el teléfono hasta que los nudillos se pusieron blancos y me dolió la palma. No era solo la ausencia, era la naturalidad con la que me anunciaban que, una vez más, el huracán Elena había cambiado el curso de sus vidas y arrasado con algo mío. Y lo peor, ese, seguro entiendes. Como si después de 30 años de entrenamiento, mi papel en la obra familiar fuera precisamente ese. El que entiende, el que cede, el que espera en segundo plano mientras el drama de mi hermana ocupaba el centro del escenario, siempre, sin excepción. Como si mi comprensión fuera un derecho adquirido, no un regalo que podía negarles. ¿Qué le digo a Laura? Musité, más para mí que para ellos, imaginando su rostro iluminado preparándose en otro lugar, rodeada de su madre, hermanas, amigas, un ejército de apoyo. La verdad, dijo Carlos, poniéndome las manos en los hombros con una firmeza que me ancló. Pero después, ahora respira. Hoy te casas con una mujer increíble que te eligió a ti, no a tu familia. No dejes que esta mierda opaque eso. No les des ese poder. Tenía razón. Me sequé los ojos con rabia. No iba a llorar, no hoy, no por esto otra vez. Me ajusté el smoking frente al espejo y salimos hacia la iglesia. En el auto, mientras Carlos manejaba y hacía chistes tontos para distraerme, miré por la ventana la ciudad que pasaba, preguntándome en qué playa estarían exactamente. Si estarían desayunando juntos junto al mar, huevos revueltos y jugo de naranja, sin pensar en mí, o pensándome solo como una nota al pie en el drama de mi hermana. Si en ese momento ella lloraría y absorbería toda su atención como un agujero negro emocional, dejándome a mí, una vez más, en la periferia de sus pensamientos, como un personaje secundario en la novela de su vida, que siempre tenía un capítulo de crisis. Lo que pasó después ya lo conoces en parte, pero los detalles son los que tallan la memoria. La ceremonia fue bonita, pero con un sabor agridulce que se me quedó en el paladar. Laura era un sueño en blanco, tan hermosa bajo el vitral de la iglesia que me costaba respirar, como si el aire se hubiera vuelto demasiado fino para mis pulmones. Pero mi lado de la iglesia parecía una liquidación. Bancos vacíos que se extendían como un campo yermo, con ese hueco obsceno en la primera fila que gritaba mi orfandad a los 4 vientos. Un espacio físico que delataba una ausencia emocional. Los padres de Laura, 2 santos con paciencia infinita, trataron de llenar el vacío con sonrisas y miradas de ánimo, inclinándose hacia mi lado como árboles que se doblan para dar sombra donde no la hay. Mi suegro, don Roberto, hizo algo que me partió por la mitad. A mitad de ceremonia, después del intercambio de anillos, se levantó discretamente de su banco, caminó por el pasillo lateral y se sentó a mi lado, en ese espacio sagrado destinado a mi padre. No dijo nada. No hizo un discurso. Solo puso su mano cuadrada y trabajada sobre la mía, que sostenía la de Laura, y la apretó. Un gesto simple, un traspaso de calor. Casi me deshago ahí mismo, sintiendo más paternidad en esa presión silenciosa que en todos los discursos y promesas vacías de mi padre juntos. En ese momento supe, con una claridad dolorosa, que algunas familias se heredan y otras se construyen, y yo acababa de ser adoptado oficialmente. La fiesta fue la salvación, o la condena, depende del cristal. La familia de Laura es enorme, bulliciosa y cariñosa como un enjambre protector. Me abrazaron como si me hubieran conocido de toda la vida, me besaron, me hicieron brindis tan sinceros que me sonrojaban. Por el yerno que siempre quisimos, dijo una tía. Por el hermano que llegó tarde, pero llegó, brindó el menor de los primos.
Bailé con mis nuevas tías políticas que me enseñaban pasos ridículos. Bebí tequila con mis cuñados hasta que el mundo se puso borroso y alegre. Reí con los amigos hasta que me dolió la mandíbula. Pero en cada momento de calma, en cada pausa entre canción y canción, en cada vez que alguien preguntaba, ¿y tus padres?, mi mirada iba como un imán hacia la entrada del salón. Una parte estúpida y esperanzada de mí, la parte del niño que aún creía en los cuentos de hadas, seguía creyendo que aparecerían, disculpándose, con una explicación monumental, abrazándome y diciendo, «Perdón, hijo, manejamos toda la noche, no nos perderíamos esto». Me imaginé 1000 veces la escena. Mi madre con los ojos llorosos y el vestido arrugado del viaje. Mi padre incómodo pero presente, con esa corbata que siempre le ajustaba mal, diciendo que habían dejado todo por llegar. Pero las puertas del salón solo se abrían para dejar entrar a más amigos de Laura, más familiares que no eran míos, más caras sonrientes que eran un recordatorio amable de lo que yo no tenía, pero también de lo que estaba ganando. Nunca aparecieron, ni esa noche ni al día siguiente. La llamada de disculpa nunca llegó. Solo otro mensaje al mediodía siguiente. ¿Cómo les fue anoche? Tu hermana está un poquito más tranquila. Esperamos las fotos. Fue durante el baile lento con mi madre política, la señora Rita, una mujer menuda con fuerza de gigante y ojos que venían directo al alma, cuando me lo dijo al oído, con el suave acento de su tierra que arrastraba las erres. Ellos se lo pierden, mijo. Se pierden ver al hombre en que te has convertido. Se pierden este momento, y los que vendrán. Es su pérdida, no la tuya. Tú hoy no pierdes una familia, ganas una entera. Y nosotros, apretó mi brazo, te ganamos a ti. Completico, con todo y tus historias. Y ahí, con esa mujer que me abrazaba como si me hubiera parido, que me hablaba con una verdad que no endulzaba, sentí que algo se resquebrajaba para siempre dentro de mí. No era un quebranto de tristeza, era el sonido seco de un candado que se abre, la liberación de dejar de esperar. De entender, de una vez por todas, que la familia no es solo la que comparte tu sangre, sino la que comparte tus momentos, la que elige estar ahí cuando la necesitas, la que no te pide que entiendas su ausencia, sino que celebra su presencia con cada abrazo, cada brindis, cada gesto silencioso en una iglesia. Al final de la noche, cuando los más resistentes aún bailaban y el cansancio empezaba a pesar los párpados, me encontré con Carlos en la barra, rodeados de botellas vacías y vasos sucios. ¿La guardamos?, preguntó, señalando la botella de whisky de mi padre, todavía con su lazo dorado impecable, solitaria y sin abrir en medio del caos festivo, como un monumento a lo que no fue. La miré un largo momento. El líquido ámbar brillaba bajo las luces tenues. Por un segundo, tentación de abrirla y ahogar el último resto de dolor en un whisky caro. Pero no. Eso le habría dado un protagonismo que no merecía. Sí, dije, con una calma que me sorprendió. La guardamos. Pero no para él. La guardo para el día en que todo esto deje de doler. O para el día en que mi hijo me pregunte por el abuelo que nunca vino a nuestra boda, y pueda contarle la historia mientras brindamos por lo que sí tenemos, no por lo que nos faltó. Hoy, años después, esa botella sigue en mi casa, en el mismo estante. No es un altar a la ausencia, es una piedra de toque. Mi hijo tiene 5 años, y a veces señala la caja de madera y pregunta. Es para una celebración muy especial, le digo, y es verdad. Espero el día en que, tal vez cuando él se gradúe o se case, o simplemente cuando haya un atardecer perfecto, la abra con Laura y con él, y brindemos por la familia que somos, la que construimos día a día, ladrillo a ladrillo, presencia sobre promesa, porque al final, eso es lo que aprendí, que la familia no es un derecho sanguíneo, es un verbo, se conjuga estando, escuchando, apareciendo. Y mientras miro a Laura dormir con el mismo rostro sereno de aquella novia, y escucho la respiración tranquila y profunda de nuestro hijo en la habitación de al lado, sé que ese verbo, en este hogar que es nuestro, lo conjugamos en presente, en primera persona del plural.
Y que el asiento de la primera fila, ese que una vez estuvo vacío y gritó tanto, ahora está siempre ocupado, por nosotros, por la familia que sí se presentó, que se presenta y que seguirá presentándose, sin excusas, sin mensajes de texto, sin playas que sean más importantes que los momentos que construyen una vida.